Cambiando de tema, tenemos acá en el estudio a la diputada Michelle Sánchez Allende, quien el día de hoy va a presentar una iniciativa, bueno, más bien estaría siendo aprobada o votada en el Congreso en torno al feminicidio. Diputada, ¿cómo ¿Quiere está? decir que no va a haber análisis? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Quiere decir que ya está planchada? Sí. Muy buenos días a todo el auditorio de Ciudad Capital. Y bueno, prácticamente pues tenemos la mayoría en la bancada, entonces es una aprobación que ocupa votación simple, entonces estoy segura que va a salir adelante y pues esperemos que las demás bancadas se suban porque la verdad es un tema muy importante. Pero explícanos un poco en qué consiste, ¿no? Y cuál es el esquema con lo que planteas con el tema de feminicidio. Sí, fíjate que el tema de feminicidio, es un tema que ustedes también han abordado, han investigado desde este espacio, desde este medio de comunicación. Y nosotros fuimos realizando mesas de trabajo con el Instituto Nacional de las Mujeres. La verdad es que también reconocer la labor del instituto. Se han movido en todos los estados para proponer un modelo único del tipo penal de feminicidio que abarca las realidades donde han ocurrido pues, estos feminicidios terribles y violentos hacia las mujeres. Y en segundo momento es también retomar cuáles son las recomendaciones de la alerta de género y es combinarlos, ¿no? Es sumarlos. Tuvimos mesa de trabajo con el Poder Judicial, tuvimos también con la Fiscalía, también con la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo. Este proyecto ya tiene un poco más de un año que se propuso en el Congreso del Estado y para nosotros era muy importante ser muy congruentes también con el simbolismo. Hoy es 25 el Día Internacional en contra de las violencias hacia las mujeres y hoy se vota el tema. ¿Qué es lo más importante? Porque la verdad es que es una reforma muy larga. Prácticamente el ya dejar visible y firme que toda muerte violenta de mujer deberá ser investigada como feminicidio. Uh-huh. Esto incluiría también el suicidio, es muy importante hacerlo visible, que sea imprescriptible, que no venza. También estuvimos añadiendo unas agravantes, alrededor de 10 agravantes de una adenda que yo misma presenté al proyecto para que el proyecto se reforzara. Esto incluye, por ejemplo, si el feminicida es chofer del transporte público o de algún servicio privado de transporte, de alguna plataforma. También si el feminicidio ocurre enfrente de la familia, por ejemplo, uh-huh. hijos, hijas. También estamos reconociendo cuando el concepto de feminicidio a las mujeres en todas sus etapas de vida y en sus diversidades. Entonces, esto habla también de una inclusión en los transfeminicidios, porque al final buscamos darle herramientas a las autoridades para que sea más sencillo encuadrarlo, ¿no? Y que no estén conflictuándose. ¿Por qué? Porque a veces se presta mucha interpretación y que el Código Penal no debería ser interpretación, debería ser como muy simple, sencillo y cerrado. Y la realidad es que quien no maneja teoría de género, quien no maneja la perspectiva de género, pues no entiende cuál es los símbolos en feminicidio. Entre las agravantes también añadimos, por ejemplo, si se comete en contra de una adulta mayor, de una mujer indígena, de una mujer con discapacidad, de una niña. Y también incluimos estas leyes que responden a movimientos de activistas y movimientos nacionales de feminicidios de mujeres, como por ejemplo la ley Ingrid, que esto lo que busca es sancionar a aquellas personas servidoras públicas que filtren información o que omitan hacer la investigación de feminicidio. Ingrid es una joven de CDMX que la mató su pareja, Eric, de 48 años, entonces fue en el 2020, entonces tratamos de recopilar también esas realidades que se viven a lo largo del país. La ley Monzón, que también es Cecilia Monzón, una activista de Puebla y también política, quien la asesina también su pareja, se le retira la patria potestad al feminicida y responde a la ley Monzón. Y la ley Malena, que es la mujer saxofonista joven de Oaxaca, que también fue atacada por su pareja, la violencia ácida. También hemos estado en contacto con ella para hacer revisiones de esta reforma y la realidad es que la carga simbólica que trae el ácido al dañar a la mujer de manera física, de manera permanente, también es muy, muy fuerte y va con esta tentativa, ¿no?, de feminicidio. Entonces, son realidades que hemos plasmado en el código para que tengan mayor herramientas las autoridades. Históricamente, la Fiscalía General del Estado, antes Procuraduría, le ha puesto barreras a este tipo de iniciativas, o al menos en cuestión de los diputados o diputadas no se atrevían porque inmediatamente salía o la fiscal o el fiscal en turno a decir que no eran necesarias, porque ya hoy todas las muertes violentas de mujeres se investigaban bajo el protocolo de feminicidio. Es algo falso que vendió Perla del Socorro Ibarra desde el 2016 con este primer intento de alerta. ¿Qué llevó, y bueno, qué respuesta has tenido de la fiscal Marilena Andrade y qué llevó a incluir todo este paquete para el tema de feminicidio, sin más propuestas de mujeres
si familiares se te acercaron, ¿cómo es que logras compilar todas estas iniciativas a meterlas en una sola? La propuesta no solamente es mía, también hay otros diputados y diputadas que se sumen con diferentes temas. Por ejemplo, la pena mínima también se aumenta de 35 a 40, y esa fue una iniciativa de un compañero, creo que de Román. Entonces, cada quien fue sumando. Entonces, es muy importante el trabajo también organizativo dentro del Congreso, porque todo el mundo presenta iniciativas. Actualmente en la consultoría hay 1000 iniciativas y es muy difícil si los trabajos no se coordinan. Entonces, me encargué de liderar el proyecto. La realidad es que me tocó atender a víctimas de diferentes tipos. Uno de ellos, por ejemplo, el más cercano y el más fuerte que hizo su ley aparte, pues es la ley Dariela, que es un nuevo articulado total que ya está presentado, que de hecho hay muchas pues quejas por parte de la familia porque se difirió nuevamente la audiencia, porque cambiaron al abogado de la defensa. Entonces están buscando prácticamente como una estrategia retardar ahí que pasen los 2 años para poder liberar, ¿no?, a este señor. Y la realidad es que en los trabajos con la fiscalía nos tocó sentarnos, de hecho con la fiscal en temas de género, que en este momento pues ya es otra persona, pero en su momento nos tocó hacer mesas de trabajo con ella y pudimos reconocer la necesidad de que quedara visible. Entonces, también en pláticas con la fiscal, ella también está a favor de que esté ahí visible, pero también parte de la reforma, y de hecho es en parte de ley Ingrid, que cualquier persona, servidora pública, que omita la iniciación de la carpeta o la investigación puede ser sancionada y denunciada por las víctimas. Y creo que ese es un punto muy fuerte, porque realmente a veces por parte de las víctimas pues se sienten que no están acompañadas, sienten que no pueden denunciar a la persona y sienten que no pueden luchar contra ese poder institucional que no le da seguimiento a sus carpetas. Y creo que es muy fuerte este delito que se está creando. Puede haber puede haber cárcel de 3 a 8 años y también sanciones económicas. Entonces, parte de esta reforma busca pues empoderar también a las víctimas, que haya también una reparación de daño y atención a los niños y niñas y menores que al final son víctimas indirectas y que no queremos que se quede con el feminicida. Hay parte del proyecto, pero que se está analizando aparte, que buscamos crear un fondo para los menores, para niñas y niños que son víctimas indirectas. Forma parte también del proyecto integral, pero se está analizando de manera particular y esperemos que en los próximos 2 meses, yo espero que en marzo, en el Día Internacional de la Mujer, el 8, también una carga muy simbólica respecto a las violencias y la lucha de sacar estas reformas pendientes, ¿no? Tanto la ley Sabina, que también está pendiente. No se puede ya crear un registro estatal de deudores alimentarios porque ya existe un registro nacional, el Sistema Nacional de Obligaciones Alimentarias, que estará a cargo de DIF, y cada estado desde el Poder Judicial deberá alimentar este sistema, y ya los estados van a referir, oye, ¿sabes qué? Para sacar la licencia de conducir necesito que tengas esa carta de que no debes. Entonces ya los estados van a poder hacer modificaciones en sus políticas públicas estatales, pero para que pase esto, primero ocupamos los diputados a descargar, ¿no?, lo que nos corresponde a nosotros en el estado, legislarlo para que también se pueda avanzar en esa lucha. Específicamente en el tema del aumento a la tipificación de la pena mínima, ya es la segunda vez que se hace en una época muy reciente, ¿no? Y esto se daba a raíz de episodios en donde se daban sentencias de 18 años, de 15 años, de 20 años en este tipo de cuestiones. ¿Ha habido algún tipo de análisis de ver qué tanto ha sido beneficioso el aumentar la pena mínima para que mediante juicios abreviados se lleguen a este tipo de resultados? O sea, preguntarlo, ¿ha habido ya en estos pocos avances previos a esto resultados de que vamos por buen camino en este aspecto? Fíjate que ha habido muchas críticas fuertes por parte también de la ciudadanía, por las feministas, por las colectivas y también de las víctimas, ¿no? Que son muy bajas las penas, muy bajas las condenas que se le dan a los feminicidas. Y en una opinión personal y también política, considero que no deben de ser tan bajas porque al final le dan un mensaje a la sociedad de impunidad, ¿no? Ha habido casos hace no mucho, en esta semana, sobre un joven que ya estuvo encarcelado por un tema también de una pareja y un amigo. Entonces son esos temas que a mí me preocupan porque son muy cercanos. Hay temas que se hacen virales en redes sociales y cuando llegan las condenas parecen que no arreglan el asunto, ¿no? Porque parece que enviarte a la cárcel tampoco es una solución. Eres un peligro para la sociedad, pero también hay que apostar por la reeducación y las masculinidades éticas. Oaxaca tiene un centro de reeducación y creo que también se debe de apostar con eso hacia los hombres y sobre todo quienes tengan problemas de enojos, de frustración, de ira, o sea, de violencia, porque la cárcel
no termina siendo la solución, nos estamos dando cuenta, ¿no? Hoy por hoy no se atiende al victimario. Exactamente. Es importante que la política pública vaya dirigida a atención a víctimas, pero tiene que haber un eje que también subsane ese daño y esa atención al victimario o al agresor, porque lo hemos visto en mesas de trabajo y me lo han dicho las personas que hemos trabajado, por ejemplo, Ley Sabina. Bueno, conmigo me violentó, tuvimos hijos, no paga la pensión, pero ya tiene 1, 2, 3 familias y tampoco se hacen responsables. Entonces, por eso también añadí en la adenda las agravantes, 10 agravantes más para ver si se pueden pues subsanar estas penas que no sean tan bajas, para que se puedan sumar y que sean penas mayores y que al final estas penas puedan dar también un ejemplo pues en el colectivo imaginario de que no se van a tolerar y no se van a permitir. Yo sé que no tenemos los nombres de todas las mujeres que son víctimas de feminicidio y a lo mejor no hemos hecho visibles todos, que sería una responsabilidad de mi parte hacerlo, pero de las que más han sonado mediáticamente o que han ido a buscar algún espacio de expresión, hemos tratado de atender desde el Congreso del Estado y hablar con las familiares, porque la realidad es que no quieren que esto le pase a ninguna otra mujer. Ya sabiendo lo que pasa, saben que sus hijas no van a regresar, pero han tenido la apertura de compartir sus experiencias propias, sus experiencias personales para que se hagan ley. Y por eso las feministas siempre dicen, lo personal es político, porque lo que vive una mujer lo pueden vivir todas, y si lo hacemos ley puede ser una herramienta, ¿no? De pena, de castigo y de control. Sin embargo, falta ahí un elemento muy importante que es la prevención, sobre todo la reeducación al agresor y trabajar en masculinidades alternativas. Una vez, por último, diputada, una vez que se publique entonces apruebe el día de hoy, que nos dices ya lo tienes planchado con todas las fuerzas políticas. Como Morena. El PAN no sé. Yo creo que sí debe votar a favor. Vamos a ver. Que ya impusiste tu ideología de género. Sí, Quiero que sepan que en el proyecto dice que es una metodología analítica que elimina las brechas de desigualdad. Lo voy a decir, por aquí el Villa está dando mala publicidad. Que ya pusiste tu ideología de género. Que se enojó de verdad, que la agenda progresista de Morena se quieren poner en todos los congresos estatales. Oye, Aminta se sumó al proyecto con un tema de violencia ácida, así que yo creo que sí votan a favor. Hay un pedacito de la reforma que ya es que los diputados del PAN están peleados entre ellos. Sí, entonces, la ley Aminta, la llamada entonces. Sí. Oye, pensé que eran amigues. No, a partir de ya lo publicado, lo dices por un diputado. Una vez que ya se ha publicado, ya se tendrá que investigar por ley los feminicidios, las muertes violentas de mujeres y suicidios como feminicidios. Sí, toda muerte violenta. Exacto, toda muerte violenta deberá ser investigada como feminicidio. No debe de haber un problema de haber en caso de que se tenga que recategorizar o hacer un cambio. La realidad es que, por ejemplo, hemos subido a redes el tema y se ha contactado conmigo personas que dicen, por ejemplo, el año pasado que hubo suicidios y que sospechan mucho de la pareja, pero que pues nunca hubo una investigación de ese estilo. Siempre se reflejó y quedó como suicidio. Entonces, el modificar el Código Penal va a permitir que esto sea de manera obligatoria y es muy importante informar a la población, porque si viven una situación de este estilo, puedan ustedes también exigirlo, ¿no? Y también denunciarlo en caso de que no se esté cumpliendo. Prácticamente, pues es un derecho ahora que se hace visible y que nada más lo lamentable cuando hacemos estas modificaciones es que no es retroactivo. Entonces, aplica a partir de su fecha de publicación. Diputada, yo también ya para cerrar, uno de los argumentos que se han dado, por ejemplo, el año pasado que hubo alrededor de 300 asesinatos de mujeres en el estado, principalmente en Tijuana, es que en Tijuana principalmente se ha hablado del involucramiento de las mujeres en el tema de delincuencia organizada como si fuera una justificación para no tipificarlo como un feminicidio, pero también estos contextos en donde a lo mejor una mujer se dedica al narcomenudeo también tiene alrededor muchos temas relacionados con género, ¿no? Y con violencia, independientemente del tema aislado que se puede considerar, ¿no? Sí, es muy importante ese tema. Ha habido investigaciones por parte de colectivas y asociaciones que buscan ligar el tema de género e investigar ese elemento. ¿Por qué? Porque al final la mujer puede ser utilizada como un objeto o como que forma parte del territorio de otro cartel o de otra organización, y a veces también se dan como estas venganzas o cobro de cuentas. Entonces, es importante no dejar de lado ese elemento y de hecho parte de nosotros incidir en que se haga visible y permanente lo de toda muerte violenta de mujer ser investigada, es porque traíamos eso a las mesas de trabajo. Oye, ¿cómo es posible que no se quiera investigar de esa manera? Incluso también en las agravantes, retomando un poco el tema, estamos buscando que sea cuando la mujer es obligada
a fines de explotación sexual o trata. Claro. ¿Por qué? Porque ahí también tiene que ver esa dinámica de poder, las jerarquías, lo que yo decía en las mesas de trabajo. Bueno, agregamos algo específico que diga el tema del narcomenudeo o bastará que la autoridad pueda interpretar, a ver, si esta persona trabajaba para esta persona, le pagaba o no le pagaba, pero había un poder asimétrico y una jerarquía, pues quiere decir que está subordinado. Entonces, bastaría para ti ese análisis para decir, oye, sí puede ser una tentativa de feminicidio o sí puede ser un feminicidio, lo vamos a investigar de esta manera. Ahora no sé si les va a dar la interpretación porque esperamos que con las capacitaciones así sea, pero sí o sí lo tienen que hacer ahora con la modificación del Código Penal. Pues muchas gracias, diputada. Por tu outfit vienes por tema feminista, me imagino, no porque respaldaba la alianza del PES. No, gracias, con el PES. No necesitamos más conservas en el partido. ¿Ya tenemos suficiente? No, gracias. Gracias. Diputada, muchas gracias. Gracias. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.